tiene mucha razón. Y la otra cosa que me está, se me pasó, la modificación del título también va en ese sentido, de que era el proyecto, el título original es más ambicioso. Ahorita voy a hacer este análisis, ¿verdad? En lo que me resta de la maestría, y trataré, o la idea sería continuar al doctorado para ahora sí poder hacer una propuesta de mejora de la normatividad, pero eso ya será posteriormente. Ahora sí sería todo, gracias. Sí, yo te quería comentar, Ulises, acerca del tema del- de las áreas verdes en los pueblos originarios. Yo me refería a la comparativa con Milpalta, por ejemplo, Xochimilco, no pensando en área natural protegida ni en suelo de conservación. Pensaba más en que las áreas verdes, los parques, las áreas que entiendo son las que tú quieres abordar, las pequeñas áreas verdes, son las que pasan desapercibidas en la periferia urbana como elementos de calidad de vida de las personas. Eh, y por eso un poco era el pensar en cómo identificar a través de instrumentos que ya existen, un poco para diagnosticar de mejor forma la situación, que cuando los ciudadanos denuncian, pues denuncian en ciertas condiciones socioeconómicas y generalmente para las personas de la periferia, cuando les cambian, cuando en el parque les instalan un módulo de vigilancia o a la alcaldía se le ocurre ir a construir una biblioteca o un pilares hoy día que están de moda, ¿no? Pasan desapercibido que estos elementos que tú vas a analizar, que son los de las áreas verdes, su importancia para la vida de las personas, y cómo cuando revisamos los planes delegacionales de desarrollo urbano, nos podemos encontrar que hay lugares como los parques, que cuando los ves en el programa delegacional de desarrollo urbano, en los mapas del programa delegacional de desarrollo urbano, están identificados como áreas susceptibles de equipamiento. Y con ese tipo de figuras, tú lo sabes bien, pues los alcaldes, pues de la noche a la mañana pueden dar permiso de algo, ¿no? O el mismo gobierno federal. Hablemos del gobierno federal. En este momento se están construyendo bancos del bienestar en las áreas verdes que tú estás analizando precisamente. Y el argumento que encontramos es que en los programas delegacionales de desarrollo urbano están identificadas como áreas de equipamiento especial. Ojo, ese es el discurso que incluso te vas a encontrar en gobierno central, que como el área está identificada y es susceptible de equipamiento especial, por eso construyen. Sin embargo, cuando tú revisas lo que se puede construir o lo que se relaciona con equipamiento espacial, pues lo que no hay son bancos, ¿no? Lo que hay es bibliotecas o módulos de vigilancia, pero en fin, son ese tipo de sutilezas que están ocurriendo hoy día y que estamos perdiendo área verde, ¿no? Y ubica, para que te des una idea, ubica dónde se están construyendo bancos del bienestar y te vas a encontrar distintos procesos de denuncia, de lucha o de pérdida, porque ya los construyeron. Creo que con los pilares está pasando lo mismo, ¿no? Ahora te puedo contar, digo, porque además tenemos tiempo, pero te puedo platicar que en la experiencia hay un grupo de vecinos que están defendiendo un espacio verde en Xochimilco que se llama El Semillero, y la defensa es contra un pilares, ¿no? El gobierno local pretende construir un pilares ahí, pero justo está pasando por alto que ese lugar ha sido para los vecinos un referente de convivencia, de intercambio de semillas, por algo se llama así, ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas es a las que me trataba de referir hace un rato. Sí, sí, también, eso que comentas también, con las utopías.
De hecho, yo ya tengo ubicadas 3 utopías que se construyeron en áreas verdes, y otra situación también de las áreas, de estas pequeñas áreas verdes que quiero estudiar, me interesan porque es a las que tiene más fácil acceso la población, ¿sí? Hay colonias completas donde pues no hay más que un jardincito o no tienen ningún área verde, entonces tienen que ir a Chapultepec, o a Aragón o a Xochimilco, ¿verdad? A un área verde, porque en sus colonias no hay. Entonces, por eso también es mi interés de estudiar esta pérdida. Ya no hablemos de la tala de árboles, ¿verdad? Que como tú dices, aquí a mí me tocó ver cuando viene la delegada, podan 20, 30 árboles en un día, pero de repente va un ciudadano a solicitar la poda de un árbol y le piden una serie de requisitos, ¿verdad? Y lo que comentabas también de las áreas, ¿no? ¿Cómo es diferente la concepción en las diferentes zonas de la ciudad? Por ejemplo, en la Condesa, en la Roma, pues allá hay servicio de limpia, allá hay gente que barre las calles, a eso se dedica. En cambio, por ejemplo, acá en Iztapalapa, pues nosotros tenemos que salir a barrer nuestro pedazo de calle, ¿sí? ¿Y eso en qué repercute? Bueno, pues allá la gente está muy contenta con los árboles, los respeta, los cuida, y acá los vecinos me dicen, oye, ya barre la basura de tu árbol, oye, ya quita tu árbol porque nada más tira basura, ¿no? Entonces también por ese lado va, nada más que como tú dices, ya es otra, como que otro enfoque que sí lo pienso plantear un poquito en mi trabajo de investigación, pero que da para otro trabajo, ¿no? De cómo la gente ve las áreas verdes. Bueno, vale, Ulises, pues ahí quedan ahora sí los comentarios. Vemos que ya se está incorporando Carlos Sánchez a la sala. Sí, aquí Carlos. ¿qué tal? Una disculpa, tuve un problema familiar que no esperaba pero ya quedó, entonces ya estoy listo. Ok, mira, déjame nada más corroborar algo porque me habían mandado algún mensaje y... Ok, perdón, leí mal. Denise, ¿estás en la sala? Sí, aquí estoy, pero no te preocupes, Roberto. Ya lo estamos grabando y justo como no sabíamos si sí iba a venir Carlos o no, pues ya se detuvo la transmisión por YouTube. Ok, Entonces, si quieren, ya continuamos. Y si necesitan el receso después de la presentación de Carlos, también lo pueden tener sin problemas, como ustedes gusten. ok, vale, muy bien, gracias. Bueno, doctora Ballinas, doctor Cepeda, una disculpa por estas situaciones. Si no tienen inconveniente, podemos dar paso a la exposición de Carlos. Está bien, gracias, sí. Muy bien. Carlos, la dinámica es la siguiente. Vamos a escuchar tu presentación por un espacio de 10 minutos. Y posteriormente cada uno de nosotros como comentaristas, por espacio de 10 minutos, te retroalimentaremos. De acuerdo. Entonces, si gustas compartir tu pantalla y cuando tú me digas que estás listo, comenzamos. Perfecto. Doctor Cepeda, no sé si está usted en la sala. Simón, aquí ando. Perfecto, perdón. Adelante, Carlos. En un minuto, nada más me pueden confirmar que ya lo puedan, que se pueda ver. Ahora ya se ve, adelante. Perfecto. Pues bueno, antes que nada, nuevamente una disculpa, tuve un problema familiar y esto me complicó un poquito las cosas, pero bueno, ya estamos aquí. El tema de mi proyecto de investigación es un análisis, bueno, orientado a las políticas públicas para la restauración ambiental en la Ciudad de México, de cara a la implementación de la estrategia del diseño sobre la restauración de los ecosistemas de las Naciones Unidas y otras agendas globales de cara al 2030. De profesión soy internacionalista, entonces busco que este proyecto, digamos, tenga una orientación ligada al desarrollo sostenible y la atención a la biodiversidad, pero desde el enfoque internacional. El planteamiento del problema surge o va a partir de 4 puntos, digamos, de lo general a lo particular. A nivel global, que existe una degradación ambiental que está ligada a varios problemas, específicamente como al cambio de uso de suelo, la sobreexplotación, al cambio climático, a la contaminación, y que por lo tanto, bueno, es un tema que ya está planteado y que ya es vigente y visible en prácticamente todo el mundo. A nivel nacional, podemos hablar también de que hay un fracaso en las metas y en los compromisos, tanto nacionales como globales. Podemos hablar, por ejemplo, del fracaso de las metas de Aichi,
de la insuficiente protección o inversión en las áreas protegidas o digamos, la procuración de los territorios ambientales. Asimismo, a nivel local, también es evidente que existe un alto nivel del deterioro en los ecosistemas de la Ciudad de México, lo cual necesariamente se traduce a que hay mayores retos hoy que antes en cuanto a la posibilidad de generar bienestar y desarrollo sostenible para las y los habitantes de la capital mexicana. En ese sentido, pues justamente la conclusión o el problema, la conclusión que me deja el problema analizado es que hay esfuerzos, si bien hay esfuerzos para la restauración y la conservación de los ecosistemas en la capital mexicana, estos no son suficientes y por lo tanto la atención al problema no es el adecuado. En ese sentido, bueno, se justifica que exista esta investigación, la cual busca que se haga se repiense la restauración a través de un plan de una política pública mucho más ambiciosa y que además incorpore estas dos enfoques que son muy vigentes en el sistema internacional, que son las soluciones basadas en la naturaleza y las soluciones basadas en comunidad. Es decir, implementar la protección ambiental como una medida de adaptación, de mitigación y de bienestar, pero también incorporar la gobernabilidad y la gobernanza dentro de las políticas públicas. En ese sentido, pues también apoyar la creación de un plan más ambicioso, coadyuvaría a aumentar el impacto de los compromisos nacionales en las metas globales en las que México es parte y particularmente enfocarse en cinco puntos que también justamente la estrategia del diseño de Naciones Unidas para la restauración de ecosistemas pues nos habla, que es cómo las políticas públicas tienen que estar encaminadas a generar un ambiente más propicio para cumplir las metas globales, para generar más conciencia en las personas respecto a su papel para la restauración de los ecosistemas, para atraer más inversión de capital privado, público y mixto para la restauración, que haya un intercambio y un fortalecimiento de capacidades institucionales, normativas, legales y presupuestarias, y pues justamente una mayor innovación e investigación en protocolos y ciencia para la restauración, que justamente, como comentaba, se alinea con los ejes estratégicos del diseño de las Naciones Unidas para la restauración de ecosistemas, que hablan sobre la importancia de reconocer el valor de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos y el valor de la gobernanza para mantenerlos. También nos hablan la importancia del involucramiento y el compromiso de las personas en la restauración, y que estas actividades deben sí o sí estar basadas en la ciencia y tecnología para asegurar su pertenencia, su sostenibilidad y su apropiación por las personas. En ese sentido, bueno, el proyecto tendría como marco teórico tres aspectos amplios, tres grupos de fuentes. Primero, lo que es la literatura especializada sobre las buenas prácticas que existen a nivel internacional para la restauración de los ecosistemas. En segundo lugar, la literatura también especializada sobre la implementación de políticas públicas enfocadas en temas ambientales. Y en tercer lugar, pues justamente la literatura especializada sobre la restauración específicamente en ambientes urbanos y periurbanos. A través de estos fundamentos teóricos, la idea es que se pueda hacer un análisis mucho más complejo y sustentado de los acuerdos, las declaraciones y las agendas internacionales que existen y que México es parte, así como del marco normativo que existe a nivel nacional y a nivel Ciudad de México, y también una comprensión mucho más profunda de lo que son los estudios y los reportes que nos arrojan instituciones públicas tanto a nivel nacional como en el sistema internacional. En ese sentido, bueno, el objetivo general del proyecto sería justamente determinar si existe un ambiente propicio para que se integren y se ejecuten las trayectorias que nos propone el diseño de la restauración de los ecosistemas en las políticas públicas en la Ciudad de México, y una vez considerando o teniendo información sobre si existe o no existe, qué elementos pueden fortalecerse para implementar de mejor manera una estrategia de restauración en la capital mexicana. Para lo anterior, establecería 4 objetivos específicos. El primero sería identificar qué áreas prioritarias cuáles son las áreas prioritarias para generar un plan integral de restauración, cuáles son los aspectos que deben ser atacados o deben incorporar justamente un plan ambicioso. El segundo es analizar las políticas, los proyectos que existen actualmente para la restauración de los ecosistemas, a fin de identificar
tanto las experiencias exitosas que pueden ser replicadas o pueden ser volver a hacerlas, como las áreas de oportunidad que ocurrieron en ese entonces y que por lo tanto también pueden ser consideradas para mejorar los próximos programas. En tercer lugar, señalar las buenas prácticas para la restauración en otros espacios con un ambiente similar a la Ciudad de México en otros lugares del mundo. Existen muchas ciudades en otros países en desarrollo que están pasando por procesos similares al de la capital mexicana y que por lo tanto pueden compartir o se pueden señalar experiencias que pueden implementarse aquí. Y como cuarto punto, una vez consideradas todas estas experiencias, todas estas prácticas, pues desarrollar una propuesta de mejora en el instrumento normativo que actualmente está vigente, que es el Programa Ambiental y de Cambio Climático para la Ciudad de México 2019-2024, pero que además esté en consonancia con las metas globales vigentes y pertinentes, como la nueva agenda urbana, los objetivos de desarrollo sostenible o las mismas trayectorias del diseño de las Naciones Unidas para la restauración de los ecosistemas. En cuanto a la metodología, pues la propuesta es que el proyecto sea una investigación cualitativa basado en el análisis de buenas prácticas y experiencias y en la implementación de estrategias de las agendas globales para fortalecer la política pública local. Y esto se realizaría mediante, digamos, 4 métodos específicos. El primero sería justamente el análisis documental de fuentes oficiales y de la literatura especializada. El segundo sería la revisión y el análisis de casos de estudio específicos para identificar las buenas prácticas tanto a nivel Ciudad de México, en otras ciudades del país y en otras ciudades del mundo. El tercero sería un diálogo con tomadores de decisiones de la Ciudad de México y de personal académico y de la sociedad civil experto en temas de restauración y desarrollo urbano sustentable. Y el último punto sería justamente desarrollar una propuesta de mejora a la política pública que actualmente existe en la capital. En cuanto a los avances que al momento se han logrado, pues prácticamente este periodo se ha enfocado en solidificar el proyecto, en solidificar los objetivos, los marcos de acción y juntamente cuáles van a ser las intenciones y los objetivos del proyecto. Pero también ya he podido identificar cuáles van a ser las fuentes internacionales que se van a aplicar, que se van a analizar en el curso de investigación, así como comenzado la recopilación de las fuentes normativas locales nacionales y de la literatura especializada que será considerada para incluirse dentro del marco teórico del proyecto. Y como siguientes pasos, pues justamente continúa el desarrollo de un marco conceptual y el afinamiento de la metodología, del marco metodológico del proyecto, así como identificar justamente cuáles serían los casos locales más pertinentes a ser analizados, cuáles serían las mejores prácticas a nivel internacional que también pudieran ser analizadas, y comenzar con este análisis documental de los espacios, además de establecer el contacto con las fuentes que serán utilizadas a lo largo de entrevistas para tener más información al respecto. Como conclusión, me parece que la Ciudad de México es un caso ejemplar por 3 puntos específicos. El primero es que es un espacio que cuenta con prácticas de sostenibilidad endémicas que existen desde tiempos ancestrales y que por lo tanto pueden recuperarse. En segundo lugar, es que es un espacio que ha tenido políticas de degradación de ecosistemas justamente como política pública, es decir, políticas que han buscado la desaparición o la degradación de los ambientes urbanos, ambientes naturales, perdón. Y tercero, que es una ciudad que ha buscado y se ha destacado por impulsar la resiliencia y la restauración para mejorar la calidad de vida de las personas. También que es innegable la interrelación entre la naturaleza, el desarrollo urbano y el bienestar de la gente, que hay un enorme potencial en la Ciudad de México para un fortalecimiento normativo y de las capacidades a través de un enfoque tanto de arriba para abajo como de abajo para arriba, y que es necesario fortalecer el camino recorrido con los enfoques de participación, de gobernanza, de sostenibilidad y basados en ciencia, y por lo tanto que una investigación en este sentido es muy relevante para identificar cuáles son los aspectos más necesarios a ser intervenidos para fortalecer la política pública que existe y para armonizar la política pública que existe a nivel local con las metas que México se ha planteado a nivel internacional y con las metas globales que como mundo y como mundo nos estamos planteando para tener un planeta mejor hacia el 2030. Y bueno, con eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias, Carlos, por tu tiempo. Gracias por la exposición. Pasamos a los comentarios. Por favor, doctora Ballinas. Gracias, muy, muy amable, maestro Roberto. Y bueno, Carlos, primero, bueno, felicitarte por tu propuesta. Creo que es una propuesta muy, muy interesante. Hay puntos que voy a comentarte y que quizás tú ya los tienes considerados, ya tienes estos puntos considerados, pero bueno, haré la observación general. Y por otro lado, bueno, nada más quiero empezar un poquito, quizás difiero en la posición, en la forma de abordar el tema, en el sentido del uso del lenguaje, ¿no? Y de la manera, de la perspectiva, en el sentido, por ejemplo, de buscar buenas prácticas o de buscar la voz de los expertos, en fin, son cosas que quizás desde mi posicionamiento como investigadora trato de evitar en el sentido de tener una posición como menos comprometida con las instituciones globales y más crítica, ¿no? Es nada más un punto que, bueno, es respetable el posicionamiento de cada uno, ¿no? Nada más es algo como más personal. Pero bueno, en cuanto al tema, yo creo que es muy importante identificar cuáles son los instrumentos de política que vas a vincular a tu trabajo, que vas a integrar en tu trabajo, y que me parece que tienes que observar el vínculo discursivo, tanto explícito como implícito, ¿no? con esta estrategia propuesta por Naciones Unidas. Entonces, hay que analizar el discurso de esta estrategia y luego rastrear en los documentos de política que están vinculados con la restauración de los ecosistemas en la Ciudad de México, ¿no? Cuáles son aquellos que explícitamente se refieren a esta estrategia, ¿no? De que vas a encontrar algún, y quizás no de manera explícita están enunciando, tal vez porque llegaron antes, ¿no? Tal vez porque son políticas locales que anteceden a esta estrategia, o tal vez porque, bueno, no tienen directamente una relación, pero que están tomando algunos elementos o algunas perspectivas, ¿no? Formas de observar el problema ambiental y específicamente la restauración en la Ciudad de México. Eso es un punto que me parece muy importante para saber qué documentos puedes vincular a tu tema, ¿no? Lo otro que me parece interesante, o el otro aspecto que me parece interesante, es la relación de lo global con lo local que haces en tu tema, y luego el regreso de lo local a lo global, porque finalmente estás como de lo general a lo específico y de lo específico a lo general también, ¿no? O sea, estás haciendo como este juego de identificar los casos específicos a partir de una propuesta global, pero después, a partir de eso específico, tratar de dar una comprensión también más amplia, más abierta, ¿no? Entonces, esto me parece que es muy pertinente en tu trabajo, ¿no? Y una riqueza en tu trabajo. Otro aspecto, bueno, que yo sí te pediría que consideres y que cuestiones es hasta dónde vas a hablar de políticas públicas o vas a hablar de políticas gubernamentales, porque dependiendo de esto, bueno, hay toda una discusión en estos términos, ¿no? Lo importante es que tú tengas claridad en cuál es el contenido de estos términos, ¿no? O del término que vas a utilizar, porque de ello depende las acciones que vas a considerar en tu trabajo y a los actores sociales que vas a integrar, porque no, me parece que en este tema no solamente podrías integrar actores sociales gubernamentales, sino tal vez también a ONGs que pueden estar haciendo trabajos, ¿no? Bueno, yo estoy en Chiapas y encuentro, por ejemplo, muchos alumnos, yo estoy en la escuela, dando clases en la Escuela de Ingeniería Ambiental, bueno, ahora con permiso por cuestiones del postdoctorado, pero veo entre los alumnos de Ingeniería Ambiental mucho activismo, mucha vinculación, aún a nivel internacional, están vinculados con este tipo de propuestas, de programas, en fin. Entonces, habría que ver hasta dónde los límites. Luego, otro aspecto son cuáles son los vínculos interinstitucionales que tú observas. Observas
una vinculación entre estos grupos, entre la ciudadanía organizada, las ONGs internacionales, el gobierno, a qué nivel federal, estatal, en fin, municipal o local, ¿no? Entonces, sí es importante cuáles son los vínculos que tú observas en estas acciones que se proponen. Siguiente sería, bueno, cuáles son los incentivos económicos, ¿no? Porque finalmente cuando son propuestas globales, frecuentemente vienen de la mano de algunos incentivos y cuáles son las vías para llegar, para que estos incentivos lleguen a los actores sociales, ¿no? Finalmente, bueno, nada más comentarte, ¿no? Que es necesario delimitar muy bien los textos que vas a utilizar. Hablabas del programa ambiental y el cambio climático para la Ciudad de México. Si ese va a ser tu texto base y si vas a hacer una observación práctica, ¿no? En campo, pues, de las acciones que se están realizando, o solamente te vas a quedar a nivel de lo que está escrito, ¿no? En los textos oficiales, o vas a hacer algún tipo de observación en el campo, ¿no? Hasta ahí mi comentario y pues muchas gracias por compartir. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muy valiosas sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ballinas. Doctor Sapela, por favor. Gracias, Roberto. Hola, Carlos. Tu proyecto me parece muy interesante y bastante trabajado. Nada más me parece que estás siendo extremadamente optimista sobre el tiempo. O sea, estás proponiendo revisar muchísimo. Y si después de revisar esperas que esto te dé para proponer una estrategia, bueno, un comentario general. O sea, en general te diría que tu proyecto me gustó bastante. Además, bueno, la verdad que a diferencia del de los compañeros que presentaron antes, como es menos específico con las alcaldías, que me cuesta mucho trabajo a mí conceptualizar porque pues no ubico, pues. Digamos que tú no te metiste a eso, entonces me siento más cómodo dentro de lo general, Naciones Unidas, instrumentos internacionales, porque esos documentos aplican pues literalmente aquí en China, ¿no? Estos en particular los desconozco, pero pues los instrumentos de Naciones Unidas son así. Entonces, la más importante, acótalo, man. Acótalo porque si no va a ser súper complicado. Te voy a decir una duda que me quedó, pero luego ni siquiera ya le hice tanta importancia a esa parte. Entonces, a lo mejor ya ni siquiera va por ahí tu proyecto. Pero en lo que tú nos mandaste, bueno, en lo que me mandaste como resumen, la aparente pregunta de investigación planteada era si existe un ambiente adecuado para la integración de las trayectorias propuestas a través de bla, 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 así como identificar elementos que pudieran fortalecerse o implementarse para generar una mejor estrategia. Las herramientas de Naciones Unidas siempre son generales, porque tienen que funcionar, vamos, desde Noruega hasta México, pues. Entonces, está bien. Después ya nos va tocando localizar y adecuar. Dijiste que eres internacionalista. No me queda muy claro qué profesión es esa, pero me imagino que es algo así como relaciones internacionales. Bien, entonces más o menos. Bueno. Sí, exactamente. A veces hablamos, el término adecuado es muy curioso porque la gente tiende a confundirlo como con correcto o algo así, y la verdad es que es súper importante. Es una palabra que tiene su origen en la biología. Fit. Y es cuando se dice, vamos a poner un ejemplo para que sea más claro. ¿Es bueno o malo tener unas orejas grandes y planas para un organismo en la naturaleza? Pues depende. Si el animal vive en la sabana africana, esas orejotas le van a permitir difundir el calor. Pero si este mismo animal vive en los polos, se va a congelar precisamente por esa difusión. Ahí es donde surge
hay muchos atributos que no son buenos o malos, son adecuados o no adecuados. La adecuación te da una ventaja competitiva con respecto al contexto local o en el contexto local. Entonces, tu pregunta de investigación aparentemente era si existe un ambiente adecuado. Yo te preguntaría y te plantearía el reto de definir qué es un ambiente adecuado. Y pensé que lo ibas a llevar porque hay un artículo muy, muy conocido, muy famoso, que se llama precisamente El problema de la adecuación entre ecosistemas e instituciones, Carl Folke, en 1997, que surge en el contexto de la década en que, no sé, se da Cumbre de Río, prometo ir a la peluquería pronto para dejar de estar haciendo esto, y de pronto la humanidad, vamos a decir, que descubre las áreas naturales protegidas, que en algunos lugares habían resuelto algunos problemas específicos, la Escandinavia sobre todo. Y entonces, ¡pum!, empiezan a surgir esta idea de las panaceas, que después Ostrom vuelve a abordar esto de que no hay panaceas, no hay varitas mágicas. Total, áreas naturales protegidas. No sé bien ni cuál es el problema, pero la respuesta es un área natural protegida. Y este doctor, Carl Folke, lecturas fundamentales en las ciencias de la sostenibilidad, pues dice, no, a ver, hay un problema, aquí nos ha funcionado porque teníamos tal problema y esto nos ofrece tal respuesta. Sin embargo, no necesariamente pasa en todos lados, entonces hay que adecuar el problema de la adecuación. Creo que un reto ya suficientemente importante es que tomes este instrumento general, cosmopolita de las Naciones Unidas y adecuarlo o contrastar y evaluar, analizar, si lo quieres llevar así, que también se ha adecuado al contexto de la Ciudad de México, ya me parece un proyecto amplio pero realizable. Pero si de ahí todavía te piensas aventar todo lo demás que nos comentaste, vamos, si lo logras, fantástico. Pero les comentaba a los otros muchachos que yo soy más de la idea de una pregunta clara, concreta, que sea realizable, porque la verdad no me gustan luego estas tesis que se ve como que alguien así, análisis de la legislación ambiental para favorecer la sostenibilidad mundial. Uy, mano. Y te entregan una cosa de 500 páginas que tiene así como que capítulo, además eso lo mencionó mucho el maestro Roberto y la doctora Ballinas, y no vamos a entrar mucho en eso, pero vamos a hablar que hay una propiedad que se llama complejidad en los sistemas socioecológicos, que son un tipo de sistemas complejos, y que tiene que ver con la emergencia de propiedades. O sea, no sé, la celulosa por sí misma y la tinta, si las analizas por separado, nunca te van a decir que juntas pueden tener la propiedad de crear y de favorecer el conocimiento extrasomático. Pero si se convierten en una pluma y una libreta, podemos transmitir conocimiento intergeneracionalmente y tal. Esa es la emergencia, una propiedad que no tiene ninguno por separado. Bueno, para no irnos muy por las ramas, estos sistemas, estas cosas de las que estamos hablando están llenos de esto. Si no lo acotas, vas a acabar como con pequeños fragmentos. Yo te recomiendo que lo acotes porque luego son difíciles, le decía también al compañero anterior, es cuando son las típicas tesis que acaban llamándose así como que algunos aspectos de algunos instrumentos normativos en algunas regiones de algunos países de Latinoamérica. Y se nota que alguien leyó muchísimo y luego, pero te llevan a cosas muy poco concretas. Y luego se la mandan a algún tomador de decisiones y decía un amigo, si luego todavía se quejan y sales en el periódico diciendo, estas autoridades incompetentes que no nos hacen caso. Pues, ¿qué quieres? Me mandaste una cosa que es, ¿para qué? ¿Quieres que alguien te escuche? Aborda un problema claro. De preferencia que esté en alguna normativa, porque eso sí, o que esté reconocido por alguna autoridad, eso significa que tiene interés en abordarlo. Parece pequeño, pero es mejor un aporte pequeño que se use a una inmensa disertación que va a leer tu mamá, tu comité de tesis y luego va a embellecer una gran biblioteca.
Las mamás siempre en las tesis, ¿eh? Gracias, doctor Cepeda. Carlos, pues ya para cerrar, yo quería hacer un par de comentarios nada más. Felicidades por la concreción del trabajo y bueno, me parecen pertinentes el resto de los comentarios. Yo solo quisiera agregar que me imagino que dentro de los actores que ya tienes en la mira para entrevistar, pues debe estar Oscar Vázquez, ahí en la SEDEMA, como para encontrar pertinencia de este tema que pues es novedoso, es emergente y es novedoso. Me parece que también, y como lo comentó la doctora, tendríamos que estar pensando en las organizaciones de la sociedad civil que tienen mucho mayor claridad de lo que ha pasado en México y hay en la Ciudad de México y casos específicos, ¿no? Desde luego, si lo tienes en la mira, seguramente estás pensando en el Senda, estás pensando en AIDA, estás pensando en entrevistar estos actores, incluso, y si requieres como otro tipo de actores que inciden más en lo local y que son más organizaciones que emergen desde la calle, te puedo pasar un par de contactos y que precisamente pues han logrado identificar en casos específicos pues cómo se traslapan ordenamientos, cómo se traslapan inclusive instrumentos y compromisos internacionales y cómo se incumple con estos, ¿no? Y tiene que ver con algo que platicaba el doctor Cepeda hace un rato, ¿no? El tema de la duplicidad de funciones o por parte de las instituciones, ¿no? Eso nos va a llevar también a pensar en el reto de la intersectorialidad cuando estamos pensando en una agenda como esta. ¿De qué manera podemos estar pensando en la ejecución de acciones como las que se propongan o ideas como las que se propongan, cuando tenemos un reto interesante en la forma como se administra los recursos naturales, ¿no? ¿Qué le toca a la Subsecretaría de Obras? ¿Qué le toca a la SEDUBI? ¿Qué le toca incluso hasta la CEMOVI? No lo sé, pero bueno, SEDEMA, ¿no? Y ahí tienes algunos actores que siempre, incluso a la Secretaría de Turismo también, ¿no? Con acciones en lo ambiental. Bueno, estas son las dos cosas que yo te quería comentar, ¿no? Actores a entrevistar, organizaciones de la sociedad civil, y por otro lado, revisar casos específicos, pues que te lleven a identificar elementos que aporten al trabajo. Sería todo de mi parte, Carlos. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. También muy valioso y sí, justamente estoy considerando también tanto analizar como la parte de casos exitosos en la Ciudad de México y obviamente también desde la perspectiva pública oficial, pero también desde la parte crítica de la sociedad civil, ¿no? Sí, sí, no hablo de casos exitosos, hablo de casos de estudio. Ah, bueno, sí, justo. Ajá. Sí, ok. Bueno, vamos entonces a pasar a la siguiente presentación. A nuestros comentaristas les quisiera preguntar, teníamos planeado un descanso, pero no sé si consideran que podemos continuar para concluir un poco antes la mesa. No sé, doctora Ballinas, doctor Cepeda. Sí, yo sí podría continuar. Gracias. Yo también, para Muy mí, bien. pues son Muy las bien. 4, así que no hay tanta bronca, ¿no? Y entiendo que para ustedes ya empieza a ser tarde. Todavía estamos. Pero bien, está en la sala Claudia Meyali. Sí. Hola, Claudia. Pues mira, estamos considerando adelantar tu presentación un poco, si no tienes inconveniente. No, para nada. Ok, te platico la dinámica, por si no la habías escuchado, o no sé si ya la tienes clara. Son 10 minutos, ¿no? Para 10 minutos de tu presentación y luego cada uno de nosotros comentaremos en 10 minutos. Sí. Entonces, si gustas comenzar a compartir y en cuanto inicies, pues corre tu tiempo. Claro.
Creo que voy a compartir pantalla porque... Sí, adelante. Se está compartiendo ya, ¿verdad? Ya se ve. Ok, perfecto. Nada más voy a poner aquí reloj. Muy bien. Pues buenas tardes. Mi proyecto es análisis de la contribución de la ciencia ciudadana en la elaboración de planes y programas ambientales y de cambio climático en México. Listo. Bueno, iniciando con el planteamiento del problema, lo que me parece que es como uno de los problemas que siempre encontramos, y creo que aquí ya también se ha tratado un poquito en las presentaciones anteriores, es la poca coordinación a veces que existe entre los diferentes sectores de la sociedad, las instancias y secretarías del país, incluso entre mismas instituciones, ¿no? Parte de esto también es que a veces no se contempla mucho la participación de la sociedad en la toma de decisiones. Actualmente ya es un poquito más considerado en este tema de consultas ciudadanas y procesos participativos. Sin embargo, me parece que aún falta un poquito reforzar esta parte. Un tema que es súper importante es el acceso a la información y que pues, sobre todo la disponibilidad que tenemos, ¿no? De la información. Existe, creo que ahorita en este momento tenemos acceso a muchísima información, pero existe mucha información, pero a veces también por ahí quedan como difícil encontrar, por ejemplo, investigaciones, proyectos, información a lo mejor también como más específica en algunos temas, ¿no? Y creo que también es una problemática que nos enfrentamos siempre para cualquier proyecto o a veces en el tema también de la política pública, pues la escasez de recursos, ¿no? Y creo que mucha de esta parte se enfoca principalmente también en que a veces se duplican, vamos también como al punto 1 de la coordinación, se duplican o triplican esfuerzos, y pues también se implementan acciones aisladas que también podrían ser, si hubiera una coordinación, pues a lo mejor se podría reducir esta parte también, ¿no? De replicar esfuerzos. Bueno, en este tema de la funcionalidad o la utilidad de los proyectos de ciencia ciudadana para ser implementados o integrados en estos procesos de política, bueno, tenemos esta parte de recopilación de la información. Ahorita en el marco teórico vamos a ver un poco este tema de la ciencia ciudadana, que por ahí también ya se ha tocado. La disponibilidad de la información. Con esta parte también abordamos este tema de la reducción de la duplicidad de esfuerzos. Se puede fortalecer la coordinación entre instituciones, sociedad, academia y comunidad científica, y sobre todo también se puede vincular a la población con la comprensión de su entorno natural, y pues esto también favorece bastante en el cuidado de nuestro entorno, ¿no? Por ahí había escuchado una frase de no puedes cuidar lo que no amas y no amas lo que no conoces. Entonces creo que también esta parte de la vinculación de la población con nuestro medio natural es súper valioso. Bueno, la hipótesis es que la información compilada y accesible sobre los proyectos exitosos de ciencia ciudadana existentes en el país ayudará a reducir esfuerzos aislados y a eficientizar recursos destinados a la implementación de nuevos proyectos, tomando como guía casos de éxito y pues como lista de proyectos. Y bueno, otra parte también era comprobar o demostrar que la ciencia ciudadana fomenta la vinculación y comprensión de los individuos con el medio ambiente. Bueno, ¿qué es la ciencia ciudadana? Súper breve. Pues es la unión de esfuerzos entre la participación de la sociedad y la actividad científica,
lo cual nos genera conocimiento y datos de monitoreo actualizados y en tiempo real, que creo que esto es muy valioso de mencionarlo, porque nos están reflejando el estado actual del ecosistema y sus poblaciones, en este caso, ¿no? Enfocándonos a la parte de medio ambiente. Lo mencionábamos, cuando la población tiene este acercamiento con su entorno, además de conocer simplemente como el entorno natural, también podemos entender los servicios ecosistémicos, por ejemplo, que podemos encontrar en la naturaleza y también el riesgo en el que están o el deterioro en el que ahorita se encuentran, ¿no? Y bueno, en 2018 la Unión Europea hizo un compilado o un artículo, no es un artículo, es un documento que se llama Ciencia Ciudadana para las Políticas Medioambientales. Entonces, lo que hicieron fue evaluar una serie de proyectos en la Unión Europea que tenían como cierto enfoque en los objetivos de desarrollo sostenible. Se encontraron 503 proyectos y 45 de ellos fueron modelos relevantes para la política ambiental. Finalmente se hizo como este compilado y se emitieron algunas recomendaciones para potenciar o replicar estos proyectos. Algo importante también para señalar es que en la Enviomex, en el eje 1 se toca mucho este tema de ciencia ciudadana también. Y bueno, los objetivos de este proyecto es demostrar la contribución de los proyectos de ciencia ciudadana en las políticas públicas, porque a veces también como que se menosprecia un poquito esta parte de ciencia ciudadana por no tener como un método científico riguroso, ¿no? Parte de las preguntas también es cómo mejorar la comunicación y acceso, bueno, que se estarían respondiendo con este proyecto, es cómo mejorar la comunicación y acceso a la información de proyectos de ciencia ciudadana sostenibles para abordar esta parte de la duplicidad de esfuerzos y recursos en nuevos proyectos, los casos de éxito que puedan existir, retos o dificultades para la integración de estos proyectos en la normatividad ambiental y sobre todo creo que la pregunta reto es cómo incorporar la ciencia ciudadana en la elaboración de las políticas públicas y normatividad ambiental en México. Bueno, viendo la metodología, es esta parte de la recopilación de la información, que ya ahorita en la experiencia ha sido más difícil de lo que, bueno, desde el principio sonaba un reto, pero sí es algo más riguroso de lo que podría pensarse, porque para poder clasificar, bueno, a la segunda parte del análisis de la información, pues para poder clasificar necesitas conocer o investigar, profundizar en cada uno de estos proyectos, agruparlos con diferentes categorías o diferentes datos generales, hacer este filtrado de los proyectos, por ejemplo, que han sido exitosos. Como un ejemplo de una tabla en donde se van categorizando categorías de los proyectos y hacer este diagnóstico, ¿no? Los factores de éxito que se puedan replicar e integrar en nuevos proyectos y también pues analizar qué ha fallado en los proyectos que no pudieron ser exitosos. Posterior a esto ya es como la compilación del listado de proyectos que han sido seleccionados o con potencial para ser integrados en la políticas. Y pues la parte también muy importante y que regresamos al tema de la disponibilidad de la información es la parte de la difusión, porque pues la intención es que con este compilado pues se puedan tomar de aquí en casos de éxito y no inventar el hilo negro, ¿no? Quizá. Entonces, ya me voy un poquito rápido porque creo que tengo un minuto. Bueno, este es como un ejemplo de esta categorización que, como mencionaba, hay más columnas, por ejemplo, si se requiere financiamiento, para algunos que he encontrado por ahí que se ha necesitado también este financiamiento, por eso han terminado algunos proyectos,
en qué categoría estaríamos englobándolos, si continúan o iniciaron y terminaron y por qué. Primero estaba especificando si era en Ciudad de México, pero creo que sí, parte de esto es ver como este globo mundo de proyectos en México, ¿no? Y bueno, ¿qué instituciones se hacen cargo de estos proyectos o han tenido estas iniciativas? Si es que están a cargo de alguna institución, y otras columnas por ahí. Y pues bueno, sería todo. El reto al que me he enfrentado en esta parte es pues justo profundizar en cada una de las iniciativas o proyectos, porque pues creo que sí tienes que conocer por ahí más a profundidad para poder hacer esta categorización. Entonces... Gracias, Ameyali. Doctora Ballinas, si gusta podemos iniciar con sus comentarios. Sí, gracias, maestro Roberto, y bueno, gracias por la presentación, Ameyali. Felicidades también por esta integración que nos estás presentando de tu propuesta. Pues yo quisiera partir de una observación sobre todo conceptual, ¿no? Cuando hablas de ciencia ciudadana y das una definición, yo creo que sería muy pertinente, si quieres usar ese concepto, que pudieras describirlo con mayor detalle, no solo en términos teóricos, sino también en términos operacionales, ¿no? O sea, ¿cómo vas a observar tú esta llamada ciencia ciudadana, ¿no? Quizás a mí personalmente me gusta más el término de saberes, ¿no? Que se utiliza mucho desde una perspectiva más desde el sur, ¿no? Se habla más de saberes, más que justo para como tomar distancia, ¿no? De estas construcciones de conocimiento que se hacen desde determinadas estrategias, metodologías, y que los saberes los podemos encontrar en las comunidades sin que tengan que, y no dejan de ser valiosos, ¿no? Pero no siguen los procedimientos que están marcados en la ciencia de manera oficial, ¿no? Pero bueno, es válido también utilizar el concepto, sí, pero descríbelo con mucho mayor detalle, y quizás la propuesta es de una forma más crítica, ¿no? Quizás esa sería como mi observación, pero bueno, eso ya depende también del posicionamiento que quieras tomar. Otro aspecto es, bueno, ¿qué implicaciones, hay que reflexionar sobre qué implicaciones tiene considerar un concepto u otro, ¿no? ¿Qué implicaciones políticas? Hay un posicionamiento político cuando hacemos una propuesta de investigación, sí, o sea, y eso no significa que no tratemos de hacer observaciones lo más, quizás haciendo en cierto grado, ¿no? Un distanciamiento entre lo que a priori quisiéramos que se dijera, o que, ¿no? Pero sí es importante también considerar que bueno, que todo desde los términos que usamos estamos planteando un posicionamiento de nuestra investigación. Bien, luego hablas de estas relaciones de la academia con la sociedad, entiendo que también con el gobierno, ¿no? Y estas son prácticas muy comunes en las instituciones gubernamentales, ¿no? En muchas de ellas se realizan más como simulaciones, me parece, y creo que hemos estado en coincidencia quizás con otros colegas, y bueno, en mi experiencia también participando en un comité de Cuenca, aquí en la ciudad donde vivo, participando como ciudadana y participando como académica, me di cuenta que se están, como lo que tú decías, ¿no? Se están redoblando esfuerzos y al final no se logra nada. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay una simulación. O sea, a este grupo se le está pidiendo, a ver, tus opiniones, tú lo que quieres, ¿no? Lo que puedes mejorar, bla, bla, bla. Y a este grupo se le pide lo mismo, pero de manera separada. Y entonces,
cuando se trata de juntar resulta que ni uno ni otro. ¿Por qué? Porque preguntas, bueno, ¿y qué recursos hay para esto? No hay recursos. Y eso yo se lo planteaba justo a quien coordinaba este comité, ¿no? Y me decía, no, doctora, es que no tenemos nada, o sea, apenas si tenemos para comprar hojas blancas y, ¿no? Entonces, eso es verdaderamente una simulación, pues, ¿no? De lo que quizás tú estás considerando o que se está considerando como ciencia ciudadana, pero si no hay recursos, por eso te decía, tienes que describir muy bien qué es para ti ciencia ciudadana y cuáles son los requisitos que se requerirían para una ciencia ciudadana. Aunque no te lo digan los teóricos o la gente que está, o las instancias que están utilizando este término, tú lo tienes que construir para fines de análisis, ¿no? O sea, ¿qué elementos vas a integrar? Y esto implica, bueno, lo que tú decías, la relación de los individuos con el medio ambiente, pero también estas situaciones económicas. Entonces, no es solo un tema social lo que tú estás abordando, es un tema que tiene que ver también con cuestiones económicas que son necesarias para poder realizar acciones concretas. Y aquí, bueno, la pregunta es en un caso concreto que quisieras observar, mi sugerencia tal vez es que observes un caso concreto, no muchos, o uno o dos tal vez, pero casos concretos porque son muy complejos. Entonces tendrías que analizar cómo se están construyendo este conocimiento, ¿no? Cómo están interactuando los diversos actores, en qué espacios, en qué formatos, en formato de foro, en formato de conversatorios, en qué formatos se están interactuando, en qué espacios, en el espacio público, en abierto, o están en una institución, en fin, ¿no? Hay una serie de elementos que hay que observar. Y luego también observar de dónde viene el financiamiento para este proyecto, para esta propuesta, y también normativamente cuáles son las competencias de los ciudadanos, o sea, hasta dónde, y de cada actor social, porque sí, pues decimos, bueno, sí, está la ciencia ciudadana y está el conocimiento, que en este vínculo y en este diálogo entre la academia, el gobierno y la sociedad, pero luego resulta que no existen competencias para poder incidir. Por ejemplo, tú quieres mejorar el parquecito de tu colonia, ¿no? No puedes llegar y sembrar un árbol. O sea, ni eso lo puedes hacer si no tienes el permiso. ¿Sí me explico? Entonces, es muy importante, porque es muy fácil decir, sí, que queremos la participación ciudadana, pero bueno, habría que cuestionar cuáles son los límites y los alcances que la misma normatividad, ¿no? Brinda a cada una de las figuras, ¿no? O sea, queremos participación ciudadana, sí, pero pues nada más para decir que hay, que estamos considerando las voces de todos, nada más para la reunión, pero cuando se trata de las acciones, resulta que el ciudadano no puede hacer todo lo que quisiera, aun cuando fuera un bien aun cuando se viera como algo bueno, no se puede hacer sin determinadas autorizaciones. Entonces aquí el tema del poder también me parece que es otro tema interesante para observar, ¿no? Pues hasta ahí mi comentario, muchas gracias y muy interesante tu trabajo. Gracias. Gracias. Muchas gracias por los comentarios. Sí, vamos a escuchar al doctor Cepeda, por favor, doctor. Hola, Ameyali. Yo la verdad te confieso que había entendido un poco más, pero ahora ya me confundí un poco sobre tu proyecto. Porque yo entiendo, te voy a decir varios conceptos más o menos como los entiendo y tú me dices cuál es el que más te interesa. Porque yo, digamos que ciencia ciudadana no lo entiendo de ninguna manera como lo entiende la doctora Ballinas. O sea, yo, por un lado, tengo ciencia ciudadana y los ejemplos que nos pusiste ahí. Aves, es un ejemplo fabuloso porque es uno de los primeros que se usó. No me acuerdo qué papel tiene Denise, pero si un día te animas a platicar, a Denise también le gustan las aves y a mí. Y trabajé en varios tipos de monitoreos que se auxilian en ciencia ciudadana. ¿Qué entendemos por ciencia ciudadana? Un tipo de ciencia que utiliza datos colectados por la ciudadanía con el fin de aminorar costos. Porque hay proyectos, pues, o hay monitoreos que son muy costosos. Salir a monitorear ballenas es costosísimo. Entonces, a cada capi de una de las pangas que van a ver ballenas le das un formato
y el vato te contesta cuántas ballenas vio en el día, cuántas estaban... Ok, primer concepto, ese es el concepto que yo tengo de ciencia ciudadana. Al final esos datos se les entregan a un investigador que los analiza de manera, vamos a decir, tradicional. Y esto se puede hacer lo mismo en aspectos biofísicos, socioeconómicos y últimamente socioecológicos. Yo los uso, yo me apoyo en los datos que me ayudan a generar colegas pescadores, yo trabajo con pescadores. Por otro lado, el término que sí me cuesta trabajo es este de saberes que mencionó la doctora. Tengo colegas que lo utilizan, a mí me confunde mucho entre el singular y el plural, y ese no me voy a aventar a definirlo porque ese sí no lo entiendo. Pero por otro lado tenemos participación pública a través de algún mecanismo, comité, consejo, subcomité, que es verdad que muchas veces son simulaciones, mucha gente o sea, que justifican ciertas cosas, pero aún cuando los comités sean no necesariamente decisores o ejecutivos, sino consultivos, aún tiene un papel, ¿eh? O sea, si un comité da un dictamen negativo sobre algo, típico, comités de uso de suelo, con agua, con apesta, todo el mundo dice que eso va a salir mal. El gobernador dijo que al demonio se lo va a poner. Bueno, pero estate consciente que acá hay un dictamen, y si eso sale mal, no vas a poder apelar a que, yo no sabía, nunca me imaginé. No, había un dictamen, y ahora te haces responsable, que es el accountability, o sea, la fiscalización es importante. Entonces, aunque uno diga, ¿para qué nos reunimos y tal si se hizo lo que quiso? Fiscalización, o sea, rendición de cuentas. Porque muchas veces estaba que decían, nunca me imaginé que fuera a salir mal. Yo pensé que, no, ¿cómo no? Todo el mundo dijo que iba a salir mal. Y ahí hay un dictamen del comité, consejo, subcomité, va. Entonces, eso, participación pública en toma de decisiones. Estos consejos son representativos, otra cosa por completo. Conocimiento ecológico tradicional o conocimiento ecológico local, que son lo que más me suena cuando discuto con los colegas sobre saberes, ¿no? Que básicamente es poner en términos replicables, comparables, estandarizados, el conocimiento que existe en comunidades, las que sean, pueden ser, bueno, cualquier tipo de comunidad. Yo entiendo tu proyecto sobre la primera que hablé, ciencia ciudadana, ¿cierto? Ok, sí. Ya. No, entonces creo que va por ahí, y creo que ya me voy solo por ahí. La ciencia ciudadana no está regulada prácticamente en ningún... no soy experto, por ejemplo, en esto de forestación, vivo en Noroeste, con trabajos vemos árboles, o sea, hay ciertos bosques, pero muy poquitos. La Denise vivió por acá mucho tiempo, así que no, así que digas, todo esto que me hablan de los árboles y tal, es como, wow, qué bonito hacer eso. No, acá estamos en el desierto. Entonces, demostrar la factibilidad o la viabilidad, la conveniencia de eso, lo veo relativamente sencillo. Documenta casos de estudio, monitoreos MOSI, MAPS, el Christmas Birding Counting. Hay un montón. La observación en ballenas es muy común, de banderas para arriba. Todo donde hay ballenas, bueno, recién me dijeron que ahora ya hasta Huatulco se ven ballenas. No sé cómo estén ahí. Pero de banderas para arriba, todos los que ven ballenas usan este enfoque, precisamente para acceder a datos que de otra manera sería complicado tener. Docúmentalos, casos de tiburón, ballena, vinípedos de todo Noroeste, cetáceos, y lo puedes argumentar y contrastar sobre el hecho de que no hay una ley. Pero además te sugiero que tomes en cuenta reglamentos. Te voy a poner el ejemplo de pesca en cuanto a participación pública. Vamos a decir que en resumen, oigan, por cierto, las que están, ojalá no se vayan, para no repetir lo que les digo en los de las anteriores, pues, porque va a volver a servir. La ley es no matarás, pero el reglamento es el que te dice qué se entiende por matar, y qué pasa si matas a alguien, y qué pasa si el otro te estaba apuntando con una pistola. Es la que permite ejecutar. Las leyes las hace el legislativo,
los reglamentos los hace el Ejecutivo. Bueno, nuestra ley de pesca permite la participación pública desde hace 15 años, más o menos. Pero no tenemos reglamento para esa ley. Y entonces, aunque se tenga la legislación, en la reglamentación o regulación no tenemos mecanismos que lo hagan operativo. Entonces, por supuesto que es importante pues, discutirlo en términos de la legislación, pero yo me enfocaría en los mecanismos regulatorios hacia casos específicos que te interesen, porque a veces, si bien no está propiamente permitido, o sea, yo no vi que tú estuvieras hablando de un caso de estudio específico, porque planes y programas ambientales van desde cambio de uso de suelo, reforestación. Yo escogería algún tipo de casos y me enfocaría en ver qué mecanismos existen para aplicarlos. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, la observación de estos que te digo, no importa que no esté en la ley, se puede usar, siempre y cuando haya mecanismos que permitan implementar. No estoy en contra de que también se haga gestión y lobby porque algún día vaya a dar a nivel legislativo o a nivel legal, pero pues en lo que eso pasa, yo me iría por buscar mecanismos comunitarios que permitieran implementarlo. Te digo, como soy biólogo marino, me sé estos casos, ¿no? Seguramente habrán otros, pero conteos de aves, conteos de pinípedos, conteos de cetáceos, todo este tipo de cosas, monitoreos comunitarios, se apoyan mucho en esa herramienta y hay bastante documentación, por lo menos en la zona que yo conozco, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Ameyali. Sí, muchas gracias. Sí, justo iba en ese sentido. Vale. Ya todo anotado aquí, gracias. Vale, Ameyali, gracias por la exposición. Yo solamente quería comentar, bueno, en el mismo sentido de la construcción, de la explicación de lo que se debe entender por ciencia ciudadana en tu proyecto. Y bueno, tenía curiosidad del trabajo que nos presentaste en Biomes, esta comparación que hacen de diferentes proyectos y como los resultados que obtienen de esta síntesis, de este análisis y síntesis de proyectos de ciencia ciudadana, y como para qué dan, ¿no? De acuerdo a sus resultados, ¿para qué están sirviendo estos ejercicios de ciencia ciudadana? Esto lo comento porque me llama la atención el vínculo que haces en el título del trabajo entre ciencia ciudadana y políticas ambientales. Parecería que ese trabajo que nos refieres, que entiendo no hay muchos todavía, pero que ese trabajo en el que tú estás revisando y en el que estás subsanando algunas de tus dudas, te permiten pensar que lo que tú estás proponiendo como título tiene viabilidad de incorporar la ciudadanía en las políticas públicas ambientales, ¿no? Entonces, un poco entender por qué estás planteando esta posibilidad, dado que la historia reciente te refiere a que esto puede ocurrir. Luego, entonces, me gustaría me gustaría preguntarte si en esta comparación que estás haciendo de diferentes medios de ciencia ciudadana, Naturalista nos puede ofrecer algo que esté muy próximo a responder este título que estás planteando. Y desde luego que cuando respondemos lo que está pasando con Naturalista, en términos de conocimiento de la biodiversidad, yo todavía no sé si vamos a usar ese conocimiento por lo que le está pasando a Conavio, ¿no? Entonces, ¿cuál pudiera ser desde la perspectiva de actores que están en Conavio, ¿no?, la posibilidad de la tesis que tú estás planteando de incorporar la ciencia ciudadana en políticas públicas ambientales? Conavio, en estos procesos de desinstitucionalización que estamos viviendo hoy día, pues le tocó, creo que fue la primera a la que le tocó como institución de medio ambiente una modificación, ¿no? Y eso
estructuralmente, cómo modifica las perspectivas de un proyecto de ciencia ciudadana que ellos tenían en la mira, ¿no? Cómo lo han adaptado a los cambios y qué nuevas posibilidades le atribuyen a ese megaproyecto, ¿no? Que es muy importante para la Conavio. Y no sé si ya las aguas se tranquilizaron para la Conavio. Si en algún momento un proyecto como naturalista nos iba a permitir sustentar acciones de adaptación en comunidades y las tenía en la mira el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, pues ya estamos encontrando ahí un desbalance de la posibilidad de esto que tú estás planteando, ¿no? Como la incorporación de la ciencia ciudadana en las políticas públicas ambientales. Ese sería todo mi comentario al respecto, Miguel. Y bueno, el doctor Cepeda tiene otro comentario. Perdóname, Ameyali, o sea, digo, y compañeros, es que esto me parece importante. Mira, cuando llegué a la universidad a dar yo trabajo en la Universidad Autónoma de California, Facultad de Ciencias Marinas, en Ensenada, California. Cuando llegué, me dieron el programa de la materia de ecología, del programa de laboratorio y tal, que dejó el profesor anterior. Y acabas de entender por qué. Y viene a colación porque una de las frases que él usaba oraciones detonadoras para el inicio de las prácticas. La frase que buscabas es: al final conservaremos solo lo que amamos, amaremos solo lo que entendamos y entenderemos solo lo que nos enseñaron. Baba Diou. No me preguntes muy bien quién es Baba Dieste. Sé que es una persona, un naturalista, un ingeniero forestal de hace 60, 70 años. Ojo, no. La conservación no tiene que ver con el amor que le tengamos a la naturaleza y a los árboles. La conservación tiene que ver con servicios ecosistémicos, con nuestra racionalización de nuestra dependencia de la funcionalidad de los ecosistemas. Servicios ecosistémicos, beneficios que la sociedad obtiene de la funcionalidad de los ecosistemas. Menos funcionalidad, menos beneficios. Dependemos de la naturaleza y su funcionamiento. Pero si se abre la puerta a que la conservación depende de quién ama y quién no, tú volteate a ver a tu alrededor. Y voy a llevarlo un poco a un término que tienen los economistas, que es preferencias expresadas y preferencias reveladas. ¿Quién tira basura en la calle? Nadie, cae del cielo. Porque si tú preguntas por la calle si alguien tira basura, no, jamás, no, hombre, vuela de coches, yo no lo hago. Cae del cielo. Es preferencias reveladas. La gente tira basura. Preferencias reveladas en términos de actitudes ambientales. ¿Qué te dice cuando vas a cualquier centro vacacional? ¿Qué prefiere la gente en general? ¿De verdad ama la naturaleza o prefiere un mega hotel con... Dice, no, es un eco-friendly, no seas así, tiene una alberca, tiene jacuzzi, estás en el desierto. El estado con más campos de golf del país es Baja California Sur, que además es el estado más árido del país. No parece necesitarse el doctorado en ecología para entender que no es muy buena idea poner un campo de golf en el desierto. Sin embargo, se ponen. El tema es que cuando llevas esto de la conservación a que alguien te diga, ah, claro, tú porque eres bien verdecito y ama árboles, digo, no, ama árboles, no, ¿cómo se llama? Abraza árboles. Y entonces se abre una puerta terrible, que la gente cree que la conservación está relacionada con actitudes subjetivas, con actitudes, con emociones. No. O sea, influye sí, pero la conservación es obligada para el que ama los árboles y para el que no los ama, para el que prefiere el campismo, la naturaleza, y para el que quiere ir a una alberca con todo incluido y margaritas y así. Y ese también tiene que cuidar, aunque no ame y aunque no conozca. Entonces yo les digo a mis estudiantes, no, porfa, no confundan, porque si se abre esta puerta, le das pie pues a que la gente conserve lo que ama. ¿Y quién ama a las cucarachas? ¿Quién ama a las moscas? ¿Tú amas a las cucarachas? Puchi, mano. Bueno, de todo hay en esto, pero
Pero vamos a decir que la generalidad no ama a las cucarachas, pues. Y tienen un papel fundamental. ¿Va? Solo, perdón que regresara, pero me acordé de eso porque hasta lo apunté y puse ahí Babadío y yo, ¿qué padres puse aquí Babadío? Y yo, ya me acordé. Ya. Gracias, doctor Cepeda. Pues bueno, siempre importante hablar del alimento del futuro. Ameyali, pues estaríamos cerrando con estos comentarios, nuestra participación. Muchas gracias. Te invitamos a quedarte a la próxima presentación. Tenemos la presentación de Pamela Estrada, que ya está por acá en la sala. Sí, doctor. Muy buenas noches a todos. Hola, Pamela, buenas noches. Muchas gracias. Si gustas abrir tu pantalla o compartir tu presentación, como vayas a optar por hacerla. Sí, es que como tuve problemas con la computadora, me va a ayudar una compañera, pero Okay. ya ahorita se empieza a presentar. Ok. ¿Ya está la presentación en la pantalla? Sí. Bueno, pues muy buenas noches, compañeros. El tema de mi presentación para este coloquio, la siguiente, por favor, es el diagnóstico. Bueno, cambió de título en varias ocasiones. El diagnóstico de las políticas públicas y la gobernanza ambiental en la zona del área natural protegida del Cerro de la Estrella, aquí en la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Creo que no pasan, ¿verdad? No, no están corriendo. A ver. Sí, es que algún problema hubo en mi archivo y... Okay. Bueno, muchas gracias, mil disculpas. Bueno, el título es el diagnóstico de las políticas públicas y de la gobernanza ambiental aplicables a la conservación y restauración del área natural protegida, Cerro de la Estrella, en la Ciudad de México. Como mencionaba, es un área de gran importancia. La siguiente, por favor. El sitio de estudio originalmente contaba con 1.183 hectáreas en su decreto de 1938, en la que, bueno, si lo pueden observar en la imagen, el área natural protegida al interior de la Ciudad de México es de las pocas que queda. Inclusive tiene una parte en suelo de conservación, según el Atlas de Suelos de Conservación, y es una zona que posteriormente se emitió otro decreto en la cual se menciona que únicamente 143 hectáreas quedan como conservación ecológica en su categoría de manejo. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de la problemática que presenta esta zona de estudio y por la cual se justifica, es esta reducción de la poligonal original que tenía en su decreto principal a solamente 143 hectáreas, de las cuales, bueno, su valor ambiental hizo que se redujera debido a diferentes decretos que se hicieron posteriormente. Y bueno, en cuanto a su problemática socioambiental, se tienen muchos asentamientos irregulares, incendios forestales y también inundaciones, lo cual provoca el deslave de la parte edáfica del cerro y obviamente esto hace que se perjudique mucho la parte ecológica de la zona. También existe una gran inseguridad debido a diferentes puntos de entrada al área natural protegida. Como se ven, hay muchos litigios, muchas invasiones al respecto. La siguiente, por favor. El planteamiento del problema surge de esta necesidad que tenemos como ciudad, que tienen todas las grandes ciudades, de contar con políticas públicas modernas, dinámicas, que se puedan adaptar a las situaciones y contextos actuales y locales. También sabemos que adolecen de esta gobernanza en los territorios y, bueno, se requieren mecanismos de coordinación para poder evitar esta desarticulación o fragmentación institucional que sufren constantemente la mayoría de las áreas naturales protegidas con las que contamos, sobre todo aquí en la Ciudad de México. Y bueno, se han detectado también una constante
pues pérdida de vigilancia y de seguimiento, ¿no? Y observancia a todo esto de los programas que se implementan. La siguiente, por favor. Dentro de la justificación, pues sabemos que el principal problema es el cambio de uso de suelo, en esta necesidad que se tiene de brindar espacios de vivienda a la población en general. Sabemos que la Ciudad de México, en perspectiva, es una de las que más adolece en este aspecto social, sobre todo la alcaldía de Iztapalapa, que es la más, según la INEGI, la CONAPO, es una de las alcaldías más sobrepobladas y con una urgente necesidad de vivienda. Es entonces que estos asentamientos irregulares pues están afectando principalmente estos pocos reservorios de áreas verdes que tenemos al interior de la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Dentro de este planteamiento del problema podemos observar el gran número de invasiones que se tienen en estos asentamientos irregulares de tipo hormiga, que poco a poco fueron creciendo a través de los años y que pese a contar ya con ciertas clausuras, bueno, pues siguen ahí sin ser desalojados. La siguiente, por favor. También podemos observar en esta otra imagen el gran grado de deforestación con el que adolece el área natural protegida. Como ustedes observan, bueno, es un territorio muy susceptible a incendios y, bueno, a gran pérdida de su masa forestal. De hecho, la mayor parte del área verde, del área natural protegida, es actualmente un bosque artificial de eucalipto, aunque su ecosistema original era matorral xerófilo y pastizales. En la otra imagen, si ustedes observan, también podemos ver la barra de contención que tiene el decreto del 91. Sin embargo, pues este límite ha sido sobrepasado enormemente por una constante invasión por parte de pues, paracaidistas, ¿no? La que sigue, por favor. Aunado a esta problemática, pues como lo había mencionado, una constante contaminación que hay de la zona. Hay diferentes indicios de relleno sanitario, de basura. Podemos ver cómo estas invasiones pues, han deteriorado inclusive el paisaje de la zona y además de haber sido perturbado, pues ya está fuertemente contaminado. La que sigue, por favor. Inclusive se tienen evidencias de una constante búsqueda de venta de terrenos que sabemos que no son sujetos de enajenación y bueno, también un descuido por parte de las zonas de vigilancia, de los puntos de entrada al área natural protegida, que deberían de tener observancia constante. La que sigue, por favor. Asimismo, bueno, si ustedes observan en la imagen, tenemos ya muy marcada la zona donde ya fue rebasado el límite que se tenía original de la poligonal del área natural protegida, ya se encuentra fuertemente invadida por estos asentamientos irregulares. Y bueno, pese a que se han tenido algunas acciones por parte de sociedad civil, algunas acciones de reforestación, estas han sido muy aisladas. La que sigue, por favor. En cuanto al marco teórico, pues como lo hemos visto en las anteriores presentaciones, sabemos que la política pública ambiental actual adolece de una articulación entre sus instituciones. Asimismo, el estado actual de las leyes y programas, pues sabemos que tienen cierta incongruencia entre sus instrumentos jurídicos. Lo hemos observado en diferentes planes y programas de desarrollo urbano. Hemos visto en cuanto al ordenamiento ecológico que se han detectado en muchas otras áreas naturales protegidas, bueno, cierta incongruencia en cuanto a sus aplicaciones. La que sigue, por favor. Retomando entonces el concepto de la política pública, sabemos que es esta necesidad de intervención ante una problemática por parte del Estado. Sabemos que estas políticas públicas son este conjunto de proyectos, de acciones que lleva a cabo el Estado con la finalidad de hacer un cambio ante esta problemática y poder darle una intervención y que pueda favorecer el status quo de la sociedad. La que sigue, por favor.
La gobernanza también es un concepto que vamos a manejar en esta investigación, que nos habla sobre el buen gobierno, estas buenas prácticas que se esperan, bueno, por parte de nuestros gobernantes. Nosotros los gobernados elegimos a nuestros gobernantes esperando una correcta dirección en cuanto, pues, a estas acciones que esperamos que beneficien a la sociedad en general. La que sigue, por favor. Y bueno, dentro de este análisis de política pública estamos buscando identificar, tenemos un estado del arte bastante amplio de diferentes autores de gran renombre en cuanto a esta posible evaluación de estas políticas públicas, esta necesidad que se tiene para poder darle un buen manejo a la administración que constantemente viene y al cumplimiento efectivo de la agenda pública. Es entonces que, bueno, esta intervención del gobierno debe de ser constantemente analizada, darle memoria institucional a todo lo que se ha hecho bien, a lo que no se hace bien, a lo que se ha funcionado, para darle una correcta dimensión de lo que podemos aplicar y de lo que podemos hacer en cuanto a un correcto manejo del área natural protegida. Y es por eso que se buscará hacer una división en tres principales grupos: planes, programas y proyectos, y bueno, obviamente involucrar todos los instrumentos que conlleva, las instituciones involucradas y obviamente todo lo referente a sus programas. La que sigue, por favor. Esta ha sido un poco de la revisión bibliográfica que se ha tenido. Hemos revisado un poco lo que dice Parson y Acevedo sobre esta importancia de la agenda pública, lo que dice Cardoso sobre los objetivos operativos. Obviamente, la teoría muy importante de Ostrom sobre esta sociedad organizada, la heterogeneidad en los organismos que menciona Ruiz. Tomaremos la metodología de Bardach de los 8 pasos y lo que menciona Bobadilla son, entre muchos otros autores, un poco del análisis de política pública que se busca realizar en esta investigación. La que sigue, por favor. Finalmente, vamos a articular esta metodología de análisis de políticas públicas en un enfoque mixto, en donde vamos a buscar siempre construir primero un marco conceptual, la identificación de los actores y utilizar este método que antes habíamos mencionado de los 8 pasos que se muestra en esta imagen. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a los objetivos que se plantean en esta investigación, tenemos el objetivo general de realizar un diagnóstico de las políticas públicas y la gobernanza aplicable a esta zona en cuanto a conservación y restauración, pues lo que mencionábamos de esta tan importante área natural protegida. En cuanto a los específicos, se buscará identificar las condiciones institucionales dentro de las cuales han estado operando estas políticas públicas para ver qué sucedió. Necesitamos obtener un diagnóstico y conocer las condiciones en las cuales fueron implementándose todas estas políticas públicas, y también buscamos identificar estas políticas públicas que sean las más eficaces, las que funcionaron, para con esto quizá poder emitir algunas recomendaciones. La que sigue, por favor. Estamos en tiempo, Pamela, si gustas ir cerrando. Sí, muchas gracias. La metodología, pues, se va a basar en un enfoque mixto, como lo mencionábamos, basado en 3 etapas. La que sigue, por favor. Una investigación documental o de gabinete, en cuanto a recopilación de datos de fuentes confiables, un procesamiento de datos, en donde emitáramos el diagnóstico basado en el análisis de las políticas públicas, y finalmente la presentación de los resultados y la elaboración de las recomendaciones. La que sigue, por favor. Bueno, ya estamos en proceso de emitir los avances. Se han determinado parte del estado del arte, la elaboración del marco conceptual y toda la identificación de los instrumentos y la legislación aplicable. La que sigue, por favor. Muchas gracias por su atención. Sí, gracias, Pamela, a ti por la presentación. Y bueno, iniciamos con los comentarios de la doctora Ballinas, por favor. Muchas gracias, Pamela, por tu presentación y, bueno, por mostrarnos el camino, ¿no?, que ya estás recorriendo. Gracias. Y, bueno, solamente algunas observaciones muy, muy puntuales, y es como la importancia de poner atención en las presiones y las diversas presiones que hay sobre esta área natural protegida.
Me queda claro, bueno, me pareció que fuiste clara al decir que, bueno, que vas a hacer un trabajo más documental. A mí me preocupaba quizás un poco esta parte del trabajo de campo en esta zona, en el sentido de que bueno, hay conflictos, ¿no? Entonces, si uno quiere llegar y platicar con más sobre estas situaciones que son difíciles, pues hay riesgos, ¿no? Que pienso que se tienen que considerar. Pero entiendo que es más bien a partir de lo que otros ya han investigado, vas a hacer como un análisis de esta información y de las políticas públicas, como lo has mencionado, y de la gobernanza ambiental. Pero muy, muy interesante identificar cuáles son las presiones que hay sobre esta área natural protegida, quiénes están, qué actores sociales están presionando, cuáles son los compromisos políticos, que eso es como muy frecuente, ¿no? O sea, las invasiones no son solamente invasiones fortuitas, invasiones espontáneas, ¿no? La gente, no en todos los casos, y me parece que en la Ciudad de México es una de las ciudades más complejas en ese sentido. Entonces, habría que identificar cuáles son los compromisos políticos que están detrás y las alianzas que se encuentran entre los diferentes actores sociales. Si existen también diferencias en los gobiernos, no sé qué, el periodo no me quedó claro, ¿no? Que vas a considerar, pero tal vez se podrían observar diferencias en las formas o semejanzas, ¿verdad? En las formas de operar, ¿no? Estos espacios. Luego, bueno, sería interesante pues hacer un análisis, ¿no? Justamente cuando hablamos de gobernanza tendremos que estar vinculando el tema a los poderes, ¿no? Fácticos que están presentes en las decisiones que se realizan, que se toman primero públicamente, pero también luego las acciones que se realizan, la acción pública que se realiza en determinado lugar, ¿no? Cuando, por ejemplo, acciones como cuando hacer una, no sé, delimitación diferente, como tú lo mencionabas, ¿no? Reducir la delimitación del área, o cuando la decisión política puede ser sacar a las personas, o cuando la decisión política es negociar con determinados líderes, ¿no? Porque no es la misma situación que viven todas las personas que invaden un espacio, ¿no? O sea, algunos lo harán por necesidad, porque no tienen, pero otros lo hacen de forma sistemática, ¿no? O porque tienen un ingreso a partir de un ingreso económico, ¿no? O sea, tienen casas, tienen todo, o sea, es como un negocio, ¿no? Este tema de las invasiones. Entonces, son temas bastante complejos en términos de políticos y en términos también de poder, ¿no? De ejercicio de poder, quién puede, qué sí pueden, qué no pueden, cuándo te vas a dar cuenta, cuando en las mismas diversas instancias gubernamentales pueden estar a favor de acciones que pueden ser contrarias unas de otras, ¿no? Entonces, pues hay mucho pues que observar aún en los estudios que ya se han realizado en esta zona y en lo que oficialmente, ¿no? se propone como acción pública en estas zonas, ¿no? Pues muchas gracias y Pamela, y bueno, pues felicidades por el camino que ya vas recorriendo. Entiendo que ya llevas cierto avance. Gracias por tu presentación. Gracias, doctora. Tomaré en cuenta sus recomendaciones, muy acertadas. Muchas gracias. Gracias. Sí, adelante, doctor Cepeda, si gusta comentar. Hola, Pamela. Buenas noches. Déjame recapitular porque les comentaba a tus compañeros hace ratillo. Cuando tú pones una lámina que dice, sí, como sabemos, hay invasiones, no, yo la verdad no estoy seguro. Entonces, déjame entender. El principal problema es que tenemos un área natural protegida, federal, que se llama Cerro de la Estrella, que está en una zona densamente poblada y que distintos grupos han ido invadiendo esta NP.
Vamos a decir que ese es el principal problema ejecutivo que se ve. Sí. Ok. Y tu propuesta va sobre realizar un diagnóstico. Bueno, porque nos planteas también que carecen de programas de manejo, de vigilancia, bla, 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 bla. ¿Esta NP tiene programa de manejo? No, actualmente no cuenta. Ok. ¿En qué año la decretaron? En 1931 fue el primer decreto de 1149 hectáreas. Y de 1941 para acá no tiene programa de manejo, paso. No, Bueno, pues, 1938, perdón, fue el primer decreto. ok, interesante. Bueno, ahora, si ya tienes ese problema, te pregunto, ¿cuál es tu pregunta de investigación puntual? Cuando concluyas esta tesis, ¿qué vas a decir así como, acuérdate, la discusión es donde te das chance de explicar y pormenores. La conclusión es, no sé, si el objeto es identificar, entonces la conclusión es, se identificó X, Y, Z. Si tú me dices que estás queriendo hacer un diagnóstico, que significa que es una diagnosis, nos vas a decir las características de, Sí. imagínate cuál sería la conclusión y en consecuencia de eso dime cuál es tu pregunta de investigación lo más aterrizada posible. Probablemente sea el poder identificar quizá la implementación de estas políticas públicas hacia un buen, bueno, hacia realmente un cambio o un beneficio a la sociedad. Porque creo que las políticas públicas que se han estado aplicando finalmente ha llevado a otros intereses, más no la de conservar el área natural protegida y con ello, pues obviamente beneficiar a la sociedad en general. Ok, bueno, me parece que tienes que trabajar en tu pregunta de investigación. Afínala. O sea, Sí. me parece que entiendes bien la problemática, pero puedes afinarla. O sea, entiendo que, porque si la pregunta, o sea, digamos que el tema es que si es una NP, ok, está bien que los programas de manejo tengan que ser congruentes con otras herramientas de planeación y tal, pero al ser una NP, si es federal, tendría cierta, digamos que no sería necesario entrar en tantas herramientas de política pública si es que el programa de manejo existiera y operara, ojo, como todas las demás ANPs en México, pues, ahí Sí. con un montón de apoyo. Sí. Pero bueno, si no hay un programa de manejo, es muy difícil evaluar el desempeño de las políticas públicas porque normalmente en el programa de manejo es donde se dice el objetivo. Y tú me estás diciendo ahorita el objetivo, que lo puedes sacar de la LEGEPAS incluso, o sea, pues, aunque esta área en particular no tenga un programa de manejo, el objetivo de un área natural protegida es fulanito de tal. Sí. En consecuencia, las políticas públicas alrededor o asociadas tendrían que estar enfocadas a lograrlo. De ahí puede ser una pista sobre por dónde podrías agarrar para hacer tu análisis. ¿Qué políticas públicas existen y qué tanto contribuyen a lograr este objetivo general? Y cuando hablas de gobernanza, está bien, hay un montón de definiciones de gobernanza. En general, todas hablan o todas comparten el tema de balance. A mí me cuesta trabajo esta como, por ejemplo, la que pusiste, cuando hablan de buen gobierno. Porque otra vez volvemos a caer en esta ambigüedad de ¿y qué es bueno y qué es malo? Entonces, bueno, pero en general, gobernanza nos habla de un gobierno que toma en cuenta la satisfacción de las necesidades sociales, la conservación de la funcionalidad ambiental y la generación de la riqueza suficiente para soportar el desarrollo social. O sea, economía, sociedad y ambiente. Yo más o menos le entraría por ahí. Le entraría a buscar qué instrumentos de política pública existen que promuevan el desarrollo social, qué instrumentos existen para promover el crecimiento económico, y que conste que el crecimiento económico hoy en día ya está muy en tela de juicio, pero sigue siendo muchas veces el punto de referencia en cuanto a política económica.
afortunadamente está cambiando. Y finalmente, conservación ambiental, ¿no? Conservación del medio ambiente. Sí. Mi hipótesis, y podrías tomarla, es que hay un desbalance. Es que en este caso se ha ponderado, favorecido lo social, a una costa de la renta económica y de la conservación ambiental. Sí. El chiste de la gobernanza es precisamente que necesitamos este balance para que el sistema sea sostenible. A veces en nombre de la justicia social, como este es el caso, acabas por deteriorar un sistema que hace que el sistema colapse. Entonces, pues aunque es una solución en el corto plazo, finalmente es una trampa socioecológica, ¿no? Entonces te recomendaría entrar por ahí, y no tengo más. O sea, digamos que creo que tú entiendes bien el problema, pero necesitas ya como acotarlo, hacerlo claro, metodologías claras, objetivos específicos puntuales, 1, 2, 3, y trabajarlo ya directo. Bueno, muchas gracias. Así lo haré. Saludos. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias, doctor Cepeda. Pamela, ya para cerrar los comentarios a tu trabajo, yo solamente quería agregar, así como está puesto el título ahora en la pantalla, el título del trabajo refiere que se va a hacer un diagnóstico de políticas públicas y de la gobernanza ambiental. Esa es la primera parte, y de ese diagnóstico que se haga de políticas públicas y de gobernanza ambiental, vamos a identificar la posibilidad de que sean aplicables a la conservación y restauración del ANP Cerro de la Estrella. Sí. Entiendo que tú tienes bien caracterizadas las amenazas y el proceso histórico asociado a estas amenazas en el Cerro de la Estrella. Tomando en cuenta esta parte del diagnóstico de lo que ocurre en el Cerro de la Estrella, se entiende del título que tú vas a diagnosticar otras políticas públicas, no las que han ocurrido en el Cerro de la Estrella, sino otras, junto con las de gobernanza ambiental. Y estás hablando de dos situaciones para ver un fenómeno que ocurre ahí, ¿no? ¿Qué se hace, por un lado, y qué sucede en el lugar? Yo lo entiendo así en el título. Y luego entonces, a mí se me ocurre que si esa es la historia que quieres contar en este trabajo, y tomando en cuenta que ahí lo que no hay es un plan de manejo a la fecha, que pudieras pensar que este trabajo va a ser un aporte de lo que yo estoy diagnosticando que se hace en materia de política pública y de gobernanza ambiental para la conservación, y cómo, conociendo el fenómeno de lo que ocurre en Cerro de la Estrella, puedo pensar en su aplicación para proponer un plan o los componentes que debería tener un plan de manejo para el lugar. Porque lo que ocurre en Cerro de la Estrella es específico, solamente ahí ocurre, no ocurre en ningún otro lugar, incluso de la Ciudad de México, y me parece que esa pudiera ser una pertinencia para el quehacer que estás buscando. Pero lo comento así por la forma como he escuchado tu presentación y la explicación de lo que ocurre en Cerro de la Estrella. Sí, doctor, muchísimas gracias. Sí, soy maestro, para que lo notes ahí. Sí, maestro, muchísimas gracias. Ok, bueno, pues esos serían nuestros comentarios, nuestros aportes a los trabajos que hoy día nos han presentado. Quiero agradecer a las personas, a los doctores que hoy estuvieron colaborando con nosotros para elaborar estos comentarios tan pertinentes. Doctora María Luisa Ballinas, muchas gracias. Gracias, maestro Roberto, un gusto estar con ustedes y gracias a los estudiantes y muchas gracias también, doctor Cepeda, por compartir este espacio. Gracias. Doctor Cepeda. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y un gran saludo. Espero que haya sido útil. En algunos proyectos me considero un poquito más competente que en otros.
lo siento. No, desde luego que sí, me parece que hemos aportado a esta mesa. Y bueno, para los estudiantes, pues ahí tienen ya algo de trabajo para platicar con sus tutores, con sus asesores, y pues esperamos haber emitido comentarios que puedan alimentar esta experiencia que están teniendo.